Buenos días o buenas tardes, estudiantes del curso de biología. Vamos a hablar un poquito acerca de la prueba de Test Student que van a utilizar esta semana. La prueba de Test Student es una prueba estadística muy útil cuando yo necesito comparar dos grupos de medias, digamos dos muestras. También puede hacerse para comparar muestras que están dentro de un mismo grupo, pero en este caso vamos a analizar dos sets de datos. Entonces decimos que tenemos dos muestras. La prueba de Test Student fue inventada, desarrollada por este señor que vemos aquí, William Seeley Gosset. Y resulta que él la desarrolló porque mientras estaba trabajando necesitaba comparar las producciones entre distintos campos de cereales. En este caso es barley. Barley creo que se va en español, me parece, no me acuerdo bien. Y entonces él desarrolló el método y lo publicó, pero como era muy tímido, no quiso publicarlo con su nombre. Entonces lo publicó el método bajo el nombre de estudiante, publicado por estudiante. De hecho, aquí vemos el artículo en biométrica, The Probable Error of Mean by Student. Por eso es que la prueba se llama T de Student o T de estudiante, porque él publicó con el seudónimo de estudiante esa prueba, pero en realidad por eso no se llama la prueba de Gosset, sino que se llama la prueba de T de Student. Como él trabajó con cultivos, pues vamos a tomar ese ejemplo para que entiendan la estadística. Entonces vamos a usar ese mismo ejemplo. Digamos que yo quiero comparar la productividad en dos campos que tengo de cultivo. El campo 1, que vemos aquí, y el campo 2. Y yo quiero comparar la productividad en esos dos campos. Entonces se supone que si yo recolecto muestras, voy a tener mis curvas de cada muestra, del campo 1, digamos, y del campo 2. Esas muestras, tomo las muestras porque no puedo tomar todas las plantas de los dos campos, ni quiero hacerlo, sino que hago un muestreo, ¿verdad? Y tengo que asumir o asumimos que esa distribución es normal. ¿Se acuerdan que la distribución es normal, es una campana, una curva en donde yo voy a tener todas las posibles medidas de lo que yo estoy estudiando, desde los extremos más pequeños a los extremos más grandes, pasando por la gran mayoría que estaría en el medio? Entonces es una curva de distribución normal. Y entonces, digamos que yo obtuve mis dos curvas del campo 1 y del campo 2. A simple vista me parece que sí hay una diferencia en el valor promedio de la productividad. Digamos que estoy midiendo la productividad de las plantas, la longitud de las plantas, la cantidad de kilogramos que produce la planta de fruto por planta, qué sé yo. Entonces, digamos, tengo aquí mis dos muestras y yo digo, bueno, parece que hay una medida en un campo es mayor que en otro, pero yo tengo que, de una manera más científica, demostrar que eso es así. Entonces puedo utilizar la T de Student para diferenciar entre los valores que son reales y el ruido que pueda tener por ahí. ¿Cómo hago ese radio valor ruido? Pues divido las diferencias entre las medias reales, que son los datos reales, y la variabilidad de esos datos. Entonces sería Xi1 menos Xi2 entre la variabilidad de los grupos. Vean que las medias 1 y 2, yo lo que voy a utilizar es el valor absoluto, ¿verdad? ¿Se acuerdan de matemática? Entonces no me importa si a la 1 le resto la 2 o a la 2 le resto la 1. Entonces obtengo la fórmula del valor T, pues se llama la prueba de T. El valor de la prueba T va a ser la diferencia entre las medias, ¿verdad? El valor absoluto dividido entre la raíz cuadrada de la varianza 1 entre N1 más la varianza 2 entre N2. Recuerden que N es el número de muestras de la población 1 y N el número de muestras de la población 2. Vean que como la varianza está en el denominador, entre más grande sea la varianza, más grande el ruido que tengo de datos, menor va a ser mi estadístico T, más pequeño va a ser su valor. ¿Cómo calcular la T de Students entonces? Puedo poner mis dos sets de datos en Excel. Entonces digamos que yo aquí tengo la longitud de las plantas en el campo 1 en centímetros, aquí están los valores que obtuve, longitud de las plantas en el campo 2 en centímetros. Entonces voy a tener dos columnas, campo 1 y campo 2. Esos dos sets de datos los coloco en un programa, llámese Excel o cualquier otro, digamos que Excel. Obtengo el promedio de cada columna, ese es el siguiente paso. Luego se calcula la desviación estándar de cada columna. La desviación estándar de cada columna se puede calcular a mano con las fórmulas que ya habíamos hablado, o ahí en Excel se van a fórmulas, funciones, y ahí está la desviación estándar y la calculan. Ahí el Excel le hace el cálculo. Luego la varianza se puede obtener, si la necesito, subiendo al cuadrado la desviación estándar. También debemos saber el número de muestras o n, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, n es igual a 12.
Y con los datos calculados se calcula el valor de t con la fórmula vista. ¿Cuál fórmula? Esta de acá. Lo puedo calcular así. Y entonces, la prueba t ahora sí me permite evaluar la hipótesis nula. Para ello se determina o tengo que determinar o calcular un valor crítico. Si el valor de t que yo calculo es mayor, menor o diferente que el valor crítico, entonces entonces se puede rechazar la hipótesis nula. Repito, tengo que determinar un valor crítico y si la t que yo calculo es mayor, menor o diferente, depende de lo que esté haciendo, que ese valor crítico, entonces tengo que rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Los valores críticos van a venir dados o me van a ayudar estos límites aquí de aceptación o rechazo. Recuerden las zonas de rechazo, que ese valor límite se llama alfa, ¿verdad? Entonces yo digo, yo estoy haciendo una prueba con un 98% de confiabilidad, el 2% restante queda dividido aquí, 1% y 1%, que es alfa, ¿verdad? Eso me ayuda a determinar mi valor crítico. ¿Cómo encontramos el valor crítico? Para encontrar el valor crítico usamos una tabla de T de Student, que ya ustedes la tienen ahí en el entorno del curso y la pueden bajar. Podemos usar valores de probabilidad alfa como, los más utilizables son, por ejemplo, alfa igual a 0.5, alfa igual a 0.025, alfa igual a 0.01. Y podemos hacer pruebas de una cola o de dos colas, ¿verdad? Entonces, para seguir explicando el tema, veamos que yo puedo tener una prueba de dos colas cuando la hipótesis nula se rechaza si la estadística en prueba, la que yo estoy estudiando, es o muy grande o muy pequeña, por lo que hay dos regiones de rechazo en la curva, una a la izquierda y una a la derecha. Ven que aquí está el valor de alfa. Una prueba de cola izquierda, en una prueba de cola izquierda la hipótesis nula es rechazada si el estadístico en estudio es muy pequeño. Solo hay una zona de rechazo ubicada en el extremo izquierdo. Y en una prueba de cola derecha, la hipótesis nula es rechazada si el estadístico en estudio es muy grande. La zona de rechazo en la curva es solo una y está ubicada en el extremo derecho. Entonces puedo hacer pruebas de dos colas, pruebas de cola izquierda, prueba de cola derecha. ¿Cuál dato escoger en la tabla? Bueno, ya hice mi cálculo y tengo que escoger un dato en la tabla. ¿Cuál dato escojo? Entonces vean que tengo en la tabla de T dos tipos de valores. Aquí hay una columna que es GL, grados de libertad, degrees of freedom, si usan una en inglés. Y aquí de este otro lado tengo los intervalos de confianza, donde me dice si mi alfa vale 0.20, la confiabilidad es de 80%, 0.10 del 90%, 0.05 del 95%, 0.02 del 98%, y si alfa vale 0.01, mucha confiabilidad del 99%. Entonces yo tengo que averiguar primero los grados de libertad de mi muestra. Recuerden que tengo dos sets de datos, entonces los grados de libertad van a ser el número de datos de la muestra 1 menos 1 más el número de datos de la muestra 2 menos 1. Entonces si la muestra 1 tenía 30, 30 menos 1, 29. Y digamos que eso también 30 menos 1, 29. 29 más 29 son mis grados de libertad. Cuando ya yo tengo eso y ya yo determiné alfa, entonces me vengo a buscar aquí dónde coinciden esos dos datos, mis grados de libertad y mi nivel de confiabilidad. Entonces, por ejemplo, aquí en un caso hipotético, digamos que los grados de libertad eran 9, me vengo por acá, y que mi alfa era de 0.05. Entonces, bajo 0.05 hasta encontrar los grados de libertad, que en este caso hipotético eran 9, donde se conectan los dos, este es el valor que yo voy a coger, el valor crítico. Este es mi valor crítico, que va a ser 2.262 en este caso hipotético. Si nuestro valor t calculado es mayor que el t de la tabla, si el t que teníamos antes es mayor que el t de la tabla, que habíamos calculado a mano, rechazamos la hipótesis nula porque sí hay diferencias significativas entre los dos grupos. Entonces, si yo obtengo un t, digamos, que hubiera sido mayor que este, rechazo la hipótesis nula. Digamos que yo hubiera tenido un t de 3 y aquí determiné 2.62, entonces, pum, rechazo la hipótesis nula, ¿verdad? En este caso, la prueba fue de dos muestras independientes porque teníamos, digamos, los cultivos del campo 1 y los cultivos del campo 2. Pero podría haber pruebas que se llaman de T correlacionadas, estas serían T no correlacionadas, que
son entre muestras de un mismo campo, por así decirlo. Bueno, pero en este caso eran independientes, pruebas de T independientes. Ahora, se puede realizar la T de student, calcular la T de student a mano, en un programa de estadística que ustedes tengan o prefieran, o en Excel. En Excel pueden buscar, para hacer la prueba T, ponen las dos columnas de datos y buscan en fórmulas prueba TN, en funciones. Así prueba.t.n y así les sale y pueden ahí calcular su prueba T. Entonces, repito, calculan el valor de T, calculan los grados de libertad y vienen en la tablita y buscan dónde coincidan sus grados de libertad con el grado de confiabilidad que ustedes estén usando, o sea, .05, .02, .10, qué sé yo. Y en Excel pueden realizar los cálculos de T, si lo necesitan también. En Excel se puede calcular la desviación estándar, las medias y todos estos otros datos. Bueno, espero que les haya quedado un poquito más claro en qué consiste la prueba de T de Student, de dónde viene y para qué nos puede servir. Gracias por su atención.